invitado. Sí, tenemos el gusto de recibir a Lisandro Pellegrini, que es subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo va? Buen Muy día. bien. ¿Cómo estaba el clima afuera? ¿Viste? Estamos con este debate. Estamos con el debate de los grados. Ahora que los escucho, tengo... No, 4 grados creo que no hace. 4 grados no. Creo que 4 no hace. Bien. Bueno, 10 me da la impresión que por ahí estamos un poco ahí más está cerca. un poquito Me da mejor. la impresión, sí. Bueno, bienvenido a Muchas la gracias. UNE. Muchas gracias. Queremos charlar algunas cositas con vos porque, bueno, algunos temas de agenda, Vamos. como por ejemplo la cuestión del régimen penal juvenil, que ya entró Sí. en debate en la Cámara de Diputados de la Nación. De hecho, hubo un plenario de comisiones y, bueno, todo lo que está generando, porque el gobierno nacional pretende bajar la edad de imputabilidad a 13 años. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, sí, es un tema al que hay que prestarle atención. No es un tema menor. Lo primero que uno o una debería decir en estos casos es que ese régimen requiere una revisión, no hay duda. Está bien el debate, en ese sentido, Ok. valga la apertura del debate y discutirlo. Bien. Hoy todo el sistema de enjuiciamiento de pibes y de pibas, en general son pibes, en su inmensa mayoría son varones, los que están en conflicto con la ley penal, data de la última dictadura militar en Argentina. Entonces, la verdad que imagínense todos los ajustes que requiere. Claro. En el medio, Argentina no solo recuperó la democracia, sino que suscribió la Convención de los Derechos del Niño, luego le dio estatus, jerarquía constitucional, de manera que se comprometió con la comunidad internacional una serie de derechos vinculados a niños, niñas y adolescentes que hay que respetar. Esa ley, que en rigor no es una ley, porque ha sido sancionada en el marco de un gobierno de facto, ha quedado en este sentido absolutamente desfasada, y es por eso que decimos, bueno, celebramos el debate. El enfoque que el gobierno nacional le da a su propuesta de modificación no se puede compartir, ¿no? Claro. Y no se puede compartir porque en líneas generales el problema que tiene lleva la punibilidad a los 13 años, pero hay una serie de disposiciones, para no entrar en tecnicismos ni nada, que lo que hacen es tratar el sistema de responsabilidad penal juvenil como el sistema de adultos, o sea, lo que se conoce un poco más, o si se quiere, como adultizar el proceso De hecho, Patricia Bullrich creo que fue la que dijo, menor que comete un delito de adulto pasa a ser adulto, o alguna cuestión así. Claro, Sí. claro. ¿No? Eso rompe con estándares internacionales que están absolutamente consolidados. Nosotros tenemos la obligación de seguir tratando a nuestros pibes y a nuestras pibas como pibes y como pibas, pero de ninguna manera restarle entidad o gravedad a delitos que muchas veces son muy graves y que son cometidos por personas menores de edad. Nosotros tenemos la obligación de darle respuesta a una víctima, esa respuesta tiene que ser adecuada. De ninguna manera, en rigor, uno lo que debería pensar es, el problema, como pasa en tantas cosas, es poner en el centro de la discusión una cuestión que no es central, como en este caso es la punibilidad. Nosotros sí tenemos que discutir qué hacemos, indefectiblemente tenemos que discutir qué hacemos con pibes de 14, 15 años, que según el sistema actual no son punibles, porque la punibilidad hoy en Argentina arranca a los 16. ¿Qué hacemos con esos pibes que ofenden de una manera grave a una víctima, a la que le debemos una respuesta, y también nos debemos una respuesta con ese chico y con esa familia, de manera que tenemos que abordar? Uno no debería correrse de esa responsabilidad. Ahora, eso no necesariamente quiere decir bajar la punibilidad, ni mucho menos llevar institutos, dispositivos y herramientas del régimen de adultos, de mayores, al régimen de pibes. Todo ese proyecto está inspirado, esto es importante, pues es un problema que tiene la política criminal en líneas generales, en estadísticas que son distorsivas. Si ustedes se tomaran el trabajo en general, uno viera el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, uno ve que está basado en estadísticas que son realmente muy precarias, muy rudimentarias y además distorsivas. ¿Por qué distorsivas? Primero porque el lapso de tiempo que toman para decir que han aumentado los delitos cometidos por personas menores de edad son los años 21, 22 y 23. En todos los lugares del mundo, fundamentalmente en aquellos donde la pandemia se palió a través de aislamientos sociales, como el ASPO de acá, Claro, confinamientos, todos los delitos durante los años 20 y 21, sobre todo en el 20, han bajado muchísimo. Muchísimo, claro. Han crecido otras formas delictivas, las domésticas, las de entornos digitales. Estafas virtuales. Correcto, pero no el delito más callejero, el delito de sangre, digamos. Quizás más solo en el ámbito doméstico, en el ámbito digital uno ve incrementos, pero en el mundo ha bajado la tasa delictiva. Cuando uno toma
como parámetro los años 21, 22 y 23, uno lo que está tomando en rigor es la recuperación que han tenido las tasas delictivas volviendo a estándares prepandemia. Esto no pasa en Argentina, esto pasa en todo. Entonces, si uno quiere medir a partir de esos años, uno primero va a tener una imagen distorsiva de lo que quiere medir. Y luego toman dos parámetros, que son delitos cometidos en el ámbito nacional, solo procesados por la justicia nacional, una justicia que procesa solo algunos de los casos que cometen personas menores de edad en Cava, o sea, deja fuera todos los delitos cometidos en las 23 provincias argentinas. Y por otro lado, toma otro indicador que son dispositivos de aprehensión específicos para personas menores de edad. Un tecnicismo, pero que quiere decir que solo mide aquellas provincias que tienen dispositivos especializados para la detención de pibes. Pero en rigor, en esas provincias también, las provincias que no tienen dispositivos especializados, los detienen de manera mezclada con personas mayores y eso no están contabilizados. De manera, lo que quiero decir es, ese proyecto carece de un respaldo empírico y estadístico que demuestre lo que el proyecto pretende decir, que es, estamos frente a un crecimiento de la tasa delictiva por parte de adolescentes. Lo que nosotros y nosotras desde la provincia de Buenos Aires contrastamos es que las estadísticas en la provincia de Buenos Aires indican lo contrario. Ahora, con esto nuevamente, yo no quiero obturar el debate, ni mucho menos. Lo que quiero decir es, demos el debate, pero con números serios. Claro. En la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de los pibes y las pibas de nuestro país, la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes respecto del total de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires decrece de manera invariable a lo largo de la última década. Hoy representa un poco más del 2% los delitos que se le imputan a personas menores de edad respecto del total de los delitos. Hace 10 años ese número era más del 4%. Si uno quisiera tomar otro parámetro y ve la participación de personas menores en homicidios consumados, también tenemos una tendencia absolutamente decreciente, si tomamos la última década. Y lo mismo pasa, porque en rigor también otra cosa relevante para decir, las personas menores de 16 años, no punibles por la ley, no son personas que queden absolutamente fuera de todo el sistema. Existe una herramienta que jueces y juezas pueden utilizar, se llama medidas de seguridad, sobre las que se intervienen respecto de personas no punibles, pero que han cometido hechos graves y que requieren de alguna manera alguna forma de restricción de su libertad. Si contabilizamos esas medidas sobre personas menores de 16 años, también observamos que es decreciente. No pretenden estos números nuevamente cerrar un debate, ni mucho menos postergarlo. Lo que requieren es dar el debate, pero con números ciertos y sobre base sólida. ¿Y qué intencionalidad tendría el gobierno nacional con este debate en esta forma que vos planteás? Yo creo que todos los proyectos del gobierno nacional están inspirados probablemente en una misma variable, en una misma hipótesis. Yo creo que quieren a muchos de los pibes y pibas encerrados. Yo creo que lo que aspira es, como pasa con algunos otros proyectos que vimos, ligados a represión de la protesta social y demás, donde la criminalización es la primera herramienta en un sistema que evidentemente no está pensado, no nos incluye a todos y a todas. Entonces hay que buscar lugar para las personas que no están incluidas, y muchas veces los dispositivos de encierro pueden llegar a ser los lugares que están pensando como forma de contención de esa gente que no están contemplando, ¿no?, en su sistema en función de las proyecciones económicas que tienen. De manera que yo creo que hay una conjugación entre un futuro económico que pretenden que no nos comprenda a todos, y a la vez una criminalización basada en estereotipos y en prejuicios que lleva a impulsar proyectos de estas características. Claro. Se habla mucho y siempre se compara con otros países y siento que muchas veces se genera una confusión, ¿no? Porque en Brasil esto, en Uruguay esto, otro, y como que queda algo ahí medio en una confusión. Te lo pregunto para ver si lo podemos aclarar también, lo que sucede en otros países, para contrastar lo que sucede aquí en Argentina también. Sí. Yo creo que a veces esas comparaciones pueden ser difíciles. Existen casos distintos, es cierto, cuando uno compara. En primer lugar, hay algo que también hay que saberlo. Uno de los compromisos que hemos asumido ante la comunidad internacional, como yo decía, que es parte de estos umbrales de derechos humanos que tenemos que reconocer, es un principio que es de no regresividad, se llama. Que la idea es que a medida que uno va adquiriendo y va reconociendo derechos, tratar de nunca volver hacia atrás. Tratar no, uno se obliga a no volver. Claro. En ese sentido, si uno ha dejado la punibilidad en los 16 años, habría un argumento que tampoco es en el que más quiero enfatizar, para decir, bueno, hay una serie de derechos reconocidos a partir de ese umbral de punibilidad,
bajar esa edad implicaría alguna forma de regresión prohibida Claro. por esos estándares reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. En cualquier caso, incluso hay alguna vez instancias internacionales de derechos humanos se han expedido respecto a la imposibilidad de que la punibilidad baje por debajo de los 14 años. Sí. Pero lo que quiero decir es, yo creo que el análisis se tiene que hacer en Argentina en función De lo que del sucede. sistema normativo actual y las necesidades que hoy tenemos. Y nuevamente, yo creo que hay necesidades normativas, creo que tenemos la necesidad de adecuar las herramientas normativas para dar respuesta. Nosotros tenemos que poder responderle a una víctima que dice, mira, a mí yo padecí un delito grave por una persona de 15 años y hoy la ley dice que esta persona solo puede ser afectada por una medida de seguridad. Yo creo que hay una serie de herramientas que el Estado tiene que poner a disposición para responder frente a ese conflicto. No creo que la herramienta principal sea la baja de punibilidad para darle a esa persona de 14, 13 años el mismo trato que le damos a una de 40. ¿Y cuál podría ser alguna de esas herramientas, Lisandro? Bueno, el Estado tiene muchos recursos para llegar. Yo no tengo duda que e incluso, bueno, acá hay otra disquisición que también es más técnica, si las distintas herramientas con las que el Estado puede abordar esas situaciones, que en la mayoría de los casos yo creo que están más ligadas a la prevención que a la reacción, las tiene que llevar adelante lo que es el sistema penal, o hay otros sistemas del Estado que pueden entrar en juego en estos casos. Sea cual fuere, el problema es pensar en la punibilidad como respuesta, pensar en la imputación y en disparar a partir de esa punibilidad todas las consecuencias propias del sistema de adultos, que es donde yo creo que entra un poco en cuestión el proyecto. Bueno, estamos con Lisandro Pellegrini, que es subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Otro de los temas que queríamos charlar con vos tiene que ver con las políticas que se están implementando para combatir y prevenir un problema que se ha extendido en los adolescentes, que es la ludopatía. ¿Sí? ¿Cómo se está trabajando con eso? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado provincial para tratar de prevenir y detenerla? Bueno, es tema complejo, ¿no? Un tema súper Justo en la tanda hablábamos con complejo. un compañero que decía, ayer en tal partido se detuvo porque las apuestas, ¿no? Es el orden del día, la apuesta online. La apuesta online está, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos a alguien, algún familiar, algún conocido, algún amigo que nos cuenta de algún pibe que quedó enredado en el problema de estas características. Bueno, el gobernador Kicillof ha tomado una serie de medidas a partir de un tema que se ha puesto en agenda. Hay una serie de conflictividades, le decimos, o conflictos, problemas, problemáticas sociales que se disparan con la pandemia. Esta podría enrolarse en ese grupo. Un poco lo hablábamos recién, hay una serie de conflictividades digitales. Se incrementan, lo decías recién, Rocío, las estafas digitales. Nosotros identificamos un crecimiento del grooming. El grooming es el acoso a personas menores de edad a través de medios digitales, o sea, es el acercamiento a través de medios digitales con la pretensión, con el objetivo de alguna forma de menoscabo de su integridad sexual. Se incrementaron también distintas formas de violencia de género en entornos digitales, la exposición de imágenes íntimas sin consentimiento. Bueno, se empieza a verificar que personas cada vez más jóvenes, hace años que se sabe que la franja de personas, también mayormente varones, de esto también tenemos que ver, hay un enfoque de género en esto también, entre 18 y 24 años tenía una mayor proclividad a un consumo problemático de apuestas online en el mundo. Se perfora ese piso y se empieza a verificar que sobre todo pibes y pibas, acá nuevamente sobre todo pibes en edad escolar, en escuelas secundarias, empiezan a consumir apuestas ilegales con todos los problemas que esto tiene. Nosotros tratamos de tener un diagnóstico respecto a las causas, los efectos. Naturalmente no hay una única cartera del Estado, un ministerio del Estado provincial, del gobierno provincial que pueda abordar una problemática así por sí sola, porque sería fragmentar una realidad. Por eso se trabaja en conjunto, ¿verdad? Por eso es que el pedido de Kicillof fue que se abordara de manera integral. Somos 7 ministerios, el Ministerio de Justicia a cargo de Juan Martín Mena y 6 ministerios más que están abocados a un abordaje más integral. La idea es que con el diagnóstico de pibes enredados en estos problemas, cuando se indaga sobre las causas que los llevan a incurrir en apuestas y a esta forma de dependencia respecto a apuestas online, bueno, aparecen
Y acá sí aparecen cosas que son muy constitutivas de mandatos del varón, digamos, de pegarla, de tener plata, de salir de una ganar rápidamente, fácil, de tener plata, de poder cumplir con todos esos mandatos que todavía hoy esa sociedad espera de esa masculinidad, que sobre todo el Ministerio de Mujeres y demás, en esto tiene una política clara que se está tratando de construir por toda la violencia que hay en torno de esa masculinidad, entre varones y varones, de varones a mujeres. Pero bueno, desde ese punto de vista, lo que se ve es que los pibes dicen en talleres y demás que se están haciendo, nada, que llegan a esta instancia por la imposibilidad de pedirle plata al padre, por ver una situación económica en deterioro permanente. Bueno, hay una serie de situaciones que son disparadoras. Las consecuencias son nefastas, son pibes que empiezan a encapsularse, a aislarse. En general corre mucho riesgo su permanencia en la escolaridad. Bueno, naturalmente generan un problema de salud mental grave, porque esa dependencia se vuelve un consumo problemático. Deudas, esas deudas, en función de con quién se toman, pueden generar otro tipo de problemas, ya mucho más ligados luego a la extorsión y a delitos de otras características. Claro. De manera que el gobierno provincial ha tomado cartas en el asunto, ha hecho, primero en términos más institucionales, constituyó esta mesa integrada por los 7 ministerios y generó un observatorio. Esto que hoy hablábamos, digamos, que necesitamos números, como toda política, la política criminal. Una estadística. Sí. La política criminal parece ser uno de los pocos ámbitos donde hay licencia para hablar sin estadística. Claro. Es el único ámbito, nosotros estamos tratando de cambiar esto, en el equipo de la Subsecretaría de Política Criminal trabajamos mucho, pero parece ser la única disciplina que tiene licencia para hablar sin respaldo empírico de las cosas que dice, y si después sale todo mal, pareciera que no hay mayor reprimenda para aquel o aquella que impulsó eso. Entonces, me parece que en buena hora el gobierno cree ese observatorio para empezar a medir no solo lo que está pasando, sino cuál es el impacto de nuestras medidas. A la vez, bueno, desde educación se están tomando medidas ligadas a no solo a la sensibilización con docentes, con alumnos y alumnas, sino también para impedir que desde las redes de Wi-Fi de las escuelas se pueda acceder a los dominios rurales. Para que se rurales. bloquee, de alguna manera se pueden bloquear. Totalmente. Ahora vamos a hablar de otro problema, que es el dinamismo. Y la publicidad, porque también la publicidad está generando permanentemente, ¿no? Mirás una transmisión de fútbol, mirás lo que mirás, hay publicidad de apuestas online. Está muy impregnado de todo el mundo de los deportes. Camisetas, la camiseta todo el mundo tiene toda la publicidad. Ahí estamos haciendo un estudio comparado, es un tema que le corresponde más a la legislatura, pero hay un estudio, hay una ley pionera en Gran Bretaña en el 2005, hay una buena ley de Países Bajos, hay una en España, en nuestra región, Uruguay, Brasil, hay proyectos de ley en Chile. Estamos analizando eso. La publicidad es clave, no hay ninguna duda de que sobre todo, bueno, parte de las apuestas están muy ligadas al deporte. El deporte tiene muy impregnada la apuesta, pero sobre todo entender que además el 80% del juego online es ilegal. Claro, acá hay algo para recalcar. Las únicas casas de apuestas legales son aquellas que terminan en bet.ar. Todas aquellas que no terminen en bet.ar son ilegales. Son las únicas que tienen autorización del gobierno provincial para poder ofrecer juegos online. Claro. Todas las demás son ilegales. Ahora, en esas ilegales es donde se desenvuelve el 80% del juego. Es un estudio además que es transversal, no solo en Buenos Aires, esto pasa, por lo menos en Santa Fe a medio de lo mismo, es un número que uno podría pensar que es nacional. Les decía, bueno, hay un abordaje ligado a la sensibilización, luego a la asistencia de adolescentes que entran a este problema de consumo problemático. Desde Justicia nosotros tenemos un programa en particular que se llama Cuidarnos en Red. Cuidarnos en Red aborda todas las conflictividades digitales que les dije, y particularmente ahora con temas ligados a ludopatía, apuestas online. Y nosotros tratamos de acompañar, estamos trabajando en escuelas, junto con educación, con mujeres y demás. Pero en Justicia también impulsamos denuncias, digamos, hay toda una red organizada. Se puede denunciar. Correcto. Sí. Hay la explotación y cualquier sistema de captación en torno al juego clandestino está reprimido por el Código Penal. Eso es un delito. Es un delito que nosotros impulsamos cuando hay conductas que pueden ser capturadas por ese delito. Nosotros nos costó llegar a un diagnóstico claro de cómo funciona, existen programadores de estas aplicaciones que las venden en general en cripto, entonces hay personas que las implementan,
que luego trabajan con una serie de eslabones que se llaman en la jerga cajeros. Ajá. Esos cajeros son los que en rigor buscan los clientes. Ajá. Los clientes le compran, los clientes, estoy hablando de clientes y estamos hablando de nenes de 13, de 14 años, ¿no? Sí. Claro. Le compran códigos a estos cajeros que una vez que los ponen en la aplicación a la que tuvieron acceso, eso redunda en un beneficio económico para el cajero, para la aplicación. Bueno, esto se puede investigar, nosotros lo estamos investigando, ha habido una investigación en Provincia de Buenos Aires, hay 2 que han dado muy buenos resultados. Se trabaja con muchas billeteras virtuales, de manera que la traza del dinero se puede seguir. Digo, Claro. en justicia estamos muy involucrados con que estas investigaciones lleguen a buen puerto, porque además de todo el trabajo en prevención que hay que hacer, nosotros tenemos un trabajo ligado a poder encontrar, investigar y sancionar a las personas responsables de desplegar este tipo de conductas en torno al ¿Dónde juego se ilegal. puede denunciar y cuál es la línea de acompañamiento, ¿no?, que hay para las personas que necesiten ayuda desde ese lugar? La provincia sacó una campaña que se llama Viciar no da, Viciar con apuestas no da, hay una página específica, Sí. yo recomiendo que Ah, se vea, bien. hay muchas recomendaciones, la verdad que está buena, ahí convergen las políticas de los 7 ministerios involucrados. En la página de Cuidarnos en Red también hay recomendaciones, yo se los diría, eso tiene sentido. Cuidarnos en red, perfecto. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos ha puesto un teléfono a disposición para denunciar Bien. todas plataformas de juegos ilegales, de manera que hay muchos canales. En cada uno de estos canales hay lo que se llama es también a si tenés un conocido, una conocida que está atravesando una situación de estas, advertirlo. A veces es difícil tomar conciencia de esta situación y hay un riesgo más. Pibes y pibas que se involucren en este tipo de apuestas online ilegales ponen en riesgo todos sus datos. Al incorporar tus datos, vos además sos pasible de una estafa, Claro. Claro. de manera que, bueno, el abordaje es y lo estamos tomando con absoluta seriedad. Me quedé pensando, perdón, Ro, en dónde se da. Porque vos decías, bueno, en los colegios hay una posibilidad de poder bloquear determinados sitios. Lo que quiere decir es que se da mucho en el momento en que los pibes están en el colegio. Yo creo que se da todo el tiempo. Yo creo que cualquier pibe con un teléfono celular accede Está de manera... todo el Su día. casa. En la escuela yo creo que también hay algo, probablemente, más allá de que la consecuencia tienda Por al aislamiento, por la hay algo de la socialización, sociabilidad, ¿no? que yo creo que en la escuela se exacerba. Claro. Por eso es tan importante laburar en la escuela. Pero no creo que haya un tema temporal. Bueno, muchas de las leyes de las que hablaba, que estamos tomando como antecedentes, ponen límites temporales, justamente por esto que estás trayendo a colación, para el uso de esas aplicaciones. Porque digo, se desprenden varias cosas de la que decís que son bien interesantes en el sentido del género, en el sentido de los lugares y el sentido del cómo, ¿no? También, Sí. y de los rangos etarios también, ¿no? Me parece que son Totalmente. las herramientas podrían estar, aunque siento que también es bastante difícil, Sí, sí, ¿no? sí, sin duda. Son esos problemas muy transversales, muy profundos, cuya explicación es multicausal. Uno no puede hacer una Que derivación. estaba invisibilizado hasta hace un tiempo, ¿no? Invisibilizado. De repente emergió como una problemática de hace unos meses Sí. hacia acá, ¿no? Y interpela al Estado, a todas las agencias del Estado. El gobierno, por suerte, es muy reactivo y tiene una velocidad de reacción rápida, pero interpela a todas las agencias del Estado a ponerse a tiro de lo que son estas nuevas formas Claro. de criminalidad, de consumo problemático, porque te obliga a tener diagnósticos muy rápidos, entender las causas, saber cuáles son los efectos, porque de lo contrario quedas muy a la cola del problema. Y Porque tus va muy intervenciones rápido, también va muy Claro, rápido. mutan muy Y es Sí. muy difícil encontrar el punto, la génesis de dónde comienzan estos sitios ilegales. No es difícil, no es difícil. Antes era un poco más difícil. Cuando hablo de la necesidad de que todas las agencias del Estado se Sí. ayornen y se pongan a tiro, tiene que ver con que hay, por ejemplo, si una investigación identifica un dominio de Internet, donde está hosteada una aplicación de estas características ilegales y demás, uno le puede pedir al juez que congele ese dominio Claro. de manera que no se use. Ahora, si alguna vez tuvieron ocasión, los dominios son dominios muy complejos, no son dominios como... Tienen una Sí, serie de gráficos y o sea, de caracteres pocos usados y demás, donde cambiando un punto, una barra en un sentido o en el otro, ya el dominio es Ya distinto. cambia. Entonces, estamos trabajando, sobre todo con buenos magistrados y magistradas de la provincia de Buenos Aires, que empiezan a implementar un sistema de un poco más dinámico del congelamiento de esos dominios. Entonces, todo dominio de la familia del tipo denunciado Claro. puede ser congelado. Entonces, eso impide que una pequeña modificación de un carácter También le quede permita a la congelado. aplicación seguir usando. Pues si no, era muy sencillo. Claro. Claro. Los tiempos y la burocracia administrativa hacía que
dada el dinamismo con el que trabajan estas redes, prácticamente le hiciera cosquillas la intervención. Claro. Entonces necesitamos herramientas de estas características para que la intervención sea realmente eficaz y poder dar lo que tenemos Entonces ahí la pata judicial del Es Poder fundamental. Judicial es fundamental. que dar. Es fundamental. Bueno, muy interesante. Sí. Esto da para hablar un montón, pero bueno, seguramente lo vamos a seguir en otro momento. Quiero. Es Te enorme. agradecemos muchísimo tu presencia, bueno, que nos No. visites acá en el estudio, Lisandro, y bueno, lo seguiremos más adelante. El agradecido soy yo. Gracias. Por favor. Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, pasó por Cuenta Regresiva. Vamos a una pausa y ya volvemos.